Ya estamos de vuelta aquí en Mañana en Directo en CNN Chile, en esta jornada donde vamos a estar analizando, por supuesto, los temas que marcan la pauta hoy. Y hay uno en particular que va a concentrar la atención en la moneda. Tiene que ver con esta reunión que va a permitir reconciliar de alguna manera las directivas de los partidos que ya hicieron su trabajo interno de reconciliación entre ellos para superar el impasse provocado por el reajuste salarial, pero ahora también lo importante es volver a tender los puentes con la moneda después del cambio de gabinete. Claro, porque si sumamos varias semanas atrás, en primer lugar fue la Democracia Cristiana la que tomó distancia de los espacios de coordinación con el Ejecutivo, que es muy clave para poder sacar adelante proyectos que para el gobierno de la presidenta Bachelet pueden ser relevantes. Luego de eso vino la discusión del reajuste del salario del sector público, donde en este caso el Partido Comunista decidió tomar distancia, se puso en entredicho, en este caso, cuál es la fortaleza que tiene o no la nueva mayoría. Para un sector de ya no sé decirle conglomerado, porque para algunos es solo un acuerdo programático que va tras el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Otros hablan de conglomerado. ¿Cómo se va a proyectar o no? Específicamente cuando ya se empieza a pavimentar el camino para unas nuevas elecciones presidenciales. Y como telón de fondo, con esta entrevista que dio la presidenta Bachelet del fin de semana en el diario Mercurio, donde tiene un análisis y un diagnóstico muy distinto respecto a lo que cree el resto del conglomerado, los parlamentarios, las directivas de partidos, cuando dice que el comité político está funcionando extraordinariamente bien, por ejemplo, hay una mirada diametralmente opuesta desde el interior de la nueva mayoría respecto al rol que tiene aquel grupo de ministros. Bueno, vamos sin más a tomar contacto hasta ahora con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, senador. Hola, muy buenos días, Sebastián Macarena, encantado. Bueno, ¿cuántas fracturas quedan al interior de la nueva mayoría luego de la distancia que tomó la DC en el espacio de coordinación y luego la distancia que tomó el Partido Comunista pese a el encuentro que hubo el día de ayer? Bueno, han sido 2 o 3 semanas bastante difíciles desde el punto de vista del gobierno, de la nueva mayoría, la relación ejecutivo-parlamento, pero quiero decirle una cosa. Yo creo que hay que dar vuelta a la hoja a ese capítulo porque el ajuste ministerial que produjo la presidenta Bachelet es el equipo que va a acompañarla en la recta final y punto. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar teniendo como único norte el interés de Chile. Mañana y pasado tenemos 2 días intensos con el presupuesto de la Nación, que es la gran ley, ¿no es cierto?, que se aprueba en el año, más de 60.000 millones de dólares. Ahí están las prioridades, va a estar la discusión sobre el tema de educación, el tema de salud. Estamos invirtiendo 200 millones de dólares adicionales en mejorar las pensiones básicas solidarias. Entonces, esa es la agenda. Yo creo que se cerró ese capítulo y este es el equipo que tenemos para la recta final. Y tal vez lo que falta ahora es una definición política para la recta final. O sea, ¿cuál es la misión de ese equipo y, por supuesto, de los parlamentarios y partidos de gobierno? ¿Y cómo se logra aquello cuando los diagnósticos que tiene, por un lado, el gobierno y en particular la presidenta Bachelet es tan distinto al diagnóstico que tienen desde el conglomerado, los parlamentarios, las directivas? Algunos lo manifiestan públicamente, otros en privado, pero finalmente hay una mirada respecto a lo que está haciendo el comité político, por ejemplo, que es muy distinta. ¿O usted coincide en que el comité político lo hace extraordinariamente bien, como dijo la presidenta? Pero mire, todo eso, Sebastián, es mirando para atrás, ¿no es cierto? Hasta el ajuste ministerial. Senador, pero es un punto de partida para el trabajo que ustedes pretenden realizar de coordinación de aquí en adelante. O sea, la presidenta el fin de semana clava banderas respecto a su análisis y a su diagnóstico. Bueno, pero Sebastián, claramente tenemos entre los partidos, ¿no es cierto?, los parlamentarios de la nueva mayoría, con el gobierno, que es nuestro gobierno, en esa materia, una percepción distinta. Evidentemente que ninguno de nosotros que yo conozca, ni diputado, ni senador, ni dirigente partidario, creo que puede decir que el comité político o el equipo político ha funcionado extraordinariamente bien. Pero esa es la percepción de la presidenta. Ella se siente cómoda con ese equipo, ella ha ratificado al ministro de Interior, al ministro de la Presidencia, hizo un cambio en la vocería, los ajustes fueron sectoriales, 5 ministros, ¿no es cierto?, sectoriales, más la vocería. Por lo tanto, oiga, este es el equipo para la recta final, esta es una función exclusiva, una atribución exclusiva, privativa de la presidenta de la República. Lo importante es que ella se sienta cómoda con su equipo y yo la veo muy cómoda con este equipo que ella ha definido. Entonces, eso es mirando para atrás. A mí me interesa, a nosotros nos interesa mirar para adelante. Nos quedan 15 meses.
¿no?, en la recta final de un gobierno, casi un tercio del gobierno. Es cierto, vienen periodos electorales, presidencial, parlamentaria, ¿no es cierto?, consejeros regionales, pero aquí tenemos una agenda muy clara, que es el tema de la educación. Tenemos que concluir, ¿no es cierto?, esta reforma educacional y hacerlo bien, sin apuro. Tenemos el tema de la salud, de los especialistas, de las listas de espera. Esos son temas. Tenemos el tema de las pensiones. Sí. Ella llamó un pacto nacional por pensiones dignas. Entonces, concentremos nuestra energía en toda esa temática que viene por delante. Senador, uno entiende que usted señala que hay que mirar hacia adelante, pero nosotros no podemos hacer el análisis por cosas que no han pasado, sino más bien por lo que pasó hace algunos días atrás y que guarda relación con este ajuste ministerial. ¿Se hizo valer el poder de la presidenta cuando ella da esa entrevista y de alguna manera el discurso es de resignación? Es decir, bueno, este es el comité política, ella lo eligió, se siente cómoda, seguimos adelante, cuando era muy distinto a lo que previo al cambio de gabinete manifestaban distintos sectores de la nueva mayoría que apuntaban directamente al comité político con, por ejemplo, el fracaso de las 2 primeras instancias del reajuste del sector público? A ver, nuestro diagnóstico, nuestra percepción desde el Parlamento, desde los partidos, ha sido que efectivamente ha habido y hay un déficit de conducción política. Lo hemos dicho en todos los tonos, pero no nos corresponde a nosotros, los partidos, ¿no es cierto?, y los parlamentarios, decidir cuál es el equipo político que va a acompañar a la presidenta. Entonces, evidentemente, digamos que hay un diagnóstico que no es compartido, ¿no?, en torno a cómo estaba funcionando o estaba funcionando, ¿no es cierto?, este comité político, especialmente en cuanto a los ministros políticos de la moneda, porque conducción económica hay. Y eso es el ministro de Hacienda, es Rodrigo Valdés, lo hemos apoyado, sacamos el reajuste del sector público, cierto, con dificultad, con forceps, con tironeos, siempre ha sido de alguna manera así, tal vez nunca tan grave como ahora, y ahora, en esta semana, tenemos que aprobar el presupuesto de la Nación, que es lo que vamos a gastar o invertir en educación, en salud, en pensiones, en seguridad ciudadana, el próximo año. Entonces, perdóneme que le diga, pero yo trato de ser propositivo, mirando hacia el futuro, pensando en Chile, en la gente de a pie, en el ciudadano común y corriente que quiere respuestas. Y eso es lo que vamos a hacer desde el día de hoy. Ella ya tiene su equipo político, eso se zanjó, tiene que tomar, me imagino, una definición política conversada con los parlamentarios y partidos de la nueva mayoría, bueno, y a trabajar por Chile, ¿no?, que ese debe ser nuestro norte, porque hemos tenido muchas distracciones, muchos ripios, muchos corcovos, y eso nos ha quitado muchas energías en relación a lo que son los temas del país. Senador, ¿y cuáles son esos temas del país? ¿En qué debería enfocarse de ahora en adelante la agenda legislativa del gobierno? Bueno, primero la educación, lejos lo más importante. Ya sacamos carrera docente. Sí. Es una ley de la República, 190.000 profesores, ¿no? Sacamos la ley de inclusión, eso ya está aprobado. Hay un tema de implementación. Sacamos el tema de educación parvularia, que ni lo mencionamos, como fue de acuerdo, fue de consenso. Entonces, ¿qué nos queda? Nueva educación pública, lo que antes se llamaba desmunicipalizar, pero no para transferirle a Santiago, ¿no es cierto?, al nivel central, las escuelas públicas, sino que manteniendo un esquema descentralizado. Yo soy presidente de la Comisión de Educación, en eso estamos. Y educación superior, ¿no es cierto?, que a lo mejor lo que habría que hacer es este gran proyecto, separarlo en 3 o 4 proyectos, por ejemplo, resolver el proyecto sobre calidad de la educación, acreditación. Ahí hay un tremendo, educación superior me refiero. Entonces, son desafíos muy concretos. La agenda legislativa está ahí, educación, salud, pensiones, seguridad ciudadana. Yo creo que son las prioridades absolutas. Bueno, pero también queda pendiente la despenalización del aborto en 3 causales, donde hay diferencias significativas también al interior de la nueva mayoría. Bueno, finalmente, cuando viene un nuevo aire, al parecer, en los espacios de coordinación con el Ejecutivo, donde este tema también es prioritario y desde otros sectores de la nueva mayoría también han planteado que ya hay que avanzar en poder ya tener aprobado este proyecto. ¿Cómo va a enfrentar eso la democracia cristiana? Pero si estamos avanzando, y no solo la democracia cristiana, esto es una tarea de todos, ¿no? Esto ya lo aprobó la Cámara de Diputados con la inmensa mayoría de votos a favor de la democracia cristiana. Lo que pasa es que si esto fuera una ley para legalizar el aborto, yo voto en contra. Todos los demócratas cristianos votaríamos en contra. Este es un tema distinto, con 3 causales muy específicas, trágicas, dramáticas, respecto a los cuales tenemos que tener la madurez para debatir, y se ha debatido muy bien. Yo he estado en muchas de las audiencias en la Comisión de Salud, ahora está en la Comisión de Constitución. Entonces, no hay temas vedados, no hay vetos. La sociedad chilena está madura
para discutir estos temas. Y por lo tanto, me imagino que de aquí a enero, en el segundo trámite en el Senado, también se debiera despachar ese proyecto de ley. ¿Y usted cree que ese proyecto efectivamente va a contar con el apoyo de la democracia cristiana? Yo tengo la impresión que sí, ya se votó a favor en la Cámara de Diputados la idea de legislar indudablemente. Mire, peligro para la vida de la madre, nadie lo discute, nadie, ninguno de nosotros. Hay otras dos causales más complejas, especialmente el tema de violación, pero eso es la discusión en particular, ¿no es cierto? Ahí se pueden presentar indicaciones. Entonces, mire, la democracia cristiana siempre ha tenido una mente abierta. No hay temas vedados y queremos que esto se resuelva bien, pero insisto, en tres causales muy específicas, porque aquí no estamos legalizando el aborto sin más, ¿no es cierto?, libre aborto, como quiera llamarlo, porque yo por lo menos votaría en contra un proyecto de ley de esa manera y creo que la inmensa mayoría de los parlamentarios de la ADC también votaría en contra. No es el caso, estamos en este criterio más restrictivo, situaciones específicas, muy trágicas, muy dramáticas, que requieren de algún tipo de respuesta del parte del legislador. Senador, el cambio de gabinete que hizo la presidenta la semana pasada fue interpretado por algunos analistas y también por parlamentarios como una decisión de la presidenta de llegar hasta el final de su mandato siguiendo la misma línea. Pese a que había también cierto análisis dentro de la nueva mayoría que lo que sugerían era dar una suerte de giro ciudadano, de ser un poco más pragmáticos quizás en este último tramo de gobierno, considerando los niveles de aprobación que tiene el conglomerado, el propio gobierno, la gestión, en fin. ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas cuando la presidenta mantiene su línea por un lado y las demandas que surgen de la propia nueva mayoría, o de parte de la nueva mayoría al menos? Mire, aquí hubo 8 o 10 meses, Sebastián, en que se estuvo hablando del cambio de gabinete. Eran tan desmesuradas tal vez las expectativas respecto a un cambio de gabinete. Claro, mucho hubiésemos querido un cambio político más de fondo, para serle bien franco. Es el sentimiento ampliamente compartido entre los parlamentarios, los partidos de la nueva mayoría, usted lo ha visto en las declaraciones públicas, pero le quiero decir, esta decisión ya se tomó, y la presidenta se siente cómoda con este equipo, y hubo cambios sectoriales, ¿no es cierto?, en las carteras que conocemos, y por lo tanto, con este equipo, con esta recta final, con las definiciones políticas que vengan, tendremos que lidiar con los 15 meses que nos quedan. Senador, ¿usted espera un nuevo trato de la moneda en los espacios de coordinación con su partido? Mire, no es solo un problema con la democracia cristiana. Yo espero que en esta mesa de tres patas, ejecutivo, legislativo y partido, que no es fácil, porque aquí hay una democracia hiperpresidencialista. Algunos han hablado de una monarquía presidencial, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. Todo el poder está muy concentrado en la presidencia de la República. Eso no es una crítica a la presidenta Bachelet. Ese es el sistema que tenemos. Entonces, lo que yo esperaría es una relación un poco más equilibrada, más conversada entre el gobierno, el parlamento y los partidos, ¿no?, para producir las coordinaciones, las definiciones, los acuerdos que nos permitan que Chile avance. Por ejemplo, objetivo nacional, retomar el crecimiento económico. Ese es el gran tema, para crear los puestos de trabajo que el país necesita, para financiar los programas sociales, ¿no es cierto?, para seguir reduciendo la pobreza. Todavía hay 2 millones de chilenos y chilenas que están bajo la línea de la pobreza, pero eso requiere, ¿no es cierto?, de retomar el camino del crecimiento. Vamos a haber completado este otro año 4 años a un crecimiento promedio de 2%. Eso no puede tenernos contentos. Y el tema, por cierto, de la seguridad ciudadana, de la delincuencia, el microtráfico, el narcotráfico, el tema de las penalidades. Hemos aprobado todas las leyes, todas, incluso sobre la libertad condicional, las penas más altas de América Latina. Ahora hay que aplicar esa legislación. Policías, ¿no es cierto?, fiscales y jueces. Entonces, esos son los temas. Eso es lo que por lo menos a nosotros nos convoca en esta recta final. Ya está el gabinete, ese ajuste se produjo, vamos a tener que trabajar con ese equipo y con la mejor buena voluntad de todos. Senador Ignacio Walker, le agradecemos muchísimo su tiempo y el contacto con CNN Chile hasta ahora. Muy amable. Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias.